Buenas a todos y todas, estudiantes de la asignatura de Historia de España, en este caso el segundo bachillerato. En el día de hoy vamos a abordar el último tema del siglo XIX, ¿vale? En este caso, bueno, pues la economía y la sociedad de España durante esta centuria, durante este siglo tan convulso, como hemos ido viendo. El tema se llama Pervivencias y transformaciones económicas en la España del siglo XIX. Bueno, ¿y qué vamos a abordar? Bueno, pues vamos a abordar principalmente el campo, ¿vale? Que precisaría de una reforma, ¿eh? Y el fracaso de la industrialización española, ¿vale? Esos son los dos temas fundamentales. Vamos allá. Mira, como hemos podido ir estudiando a lo largo del siglo XIX, España, al igual bueno, que buena parte de Europa, asistió a la llamada Revolución Liberal. ¿Y eso qué supuso? Bueno, pues políticamente el paso del absolutismo al liberalismo parlamentarismo. Socialmente, bueno, por el paso de esa sociedad dividida en estamentos, propia del antiguo régimen, a una sociedad dividida en tres clases, ¿vale? La que en teoría somos todos iguales ante la ley, aunque ya sabéis que durante los primeros tiempos del liberalismo no todas las personas tendrán el mismo derecho, sobre todo respecto al tema del derecho al voto. Y finalmente, en materia económica, bueno, pues se pasaría con esta nueva etapa liberal de una economía totalmente encorsetada, propia del antiguo régimen, ¿eh? A una economía totalmente libre, ¿vale? Libertad de emprendimiento, economía de mercado, etcétera. No obstante, el proceso de industrialización o de revolución industrial que se vivía en la Europa de esa época, de finales del 18, sobre todo durante el 19, en España, como vamos a ver luego, fue limitado, ¿vale? Fue una industrialización escasa y además tarde, ¿vale? Y se daría en algunas zonas, como luego veremos, especialmente en la periferia vasca y catalana, fundamentalmente, ¿vale? Hasta el punto de que se le considera como un proceso fallido. Se habla del fracaso de la industrialización española. Y en el campo, bueno, las transformaciones necesarias en cuanto a mecanización y liberalización de las tierras fue igualmente limitado, ¿vale? Lo que lastró a su vez a la industria. Evidentemente, si el campo estaba súper anticuado, necesitaba de una serie de reformas, unas reformas que incitasen a unas inversiones, inversiones que llevaran a una compra de máquinas, máquinas que se hiciesen en unas industrias. Si todo esto no se hace, evidentemente, la industrialización es imposible. ¿Vale? Por tanto, ambos fenómenos, el del fracaso de la industrialización y el de una reforma agraria que no se llegó a ejecutar del todo bien, bueno, del todo, es que no se llegó a hacer bien, como ahora vamos a ver, fueron dos procesos súper vinculados, ¿vale? España, por tanto, se iba a quedar rezagada desde el punto de vista económico y social. Vamos a hablar de la estructura de la propiedad y de los cambios agrarios durante este siglo. Mira, España, ahí lo he titulado, sus apartados era un país rural y atrasado. ¿Vale? A comienzos del siglo XIX, todavía el sector primario, la agricultura, continuaba siendo la actividad más económica, más importante de nuestro país. Era la actividad en la que más gente trabajaba y la que aportaba mayor Producto Interior Bruto, ¿vale? A la economía. Sin embargo, el sector arrastraba un montón de problemas, como el atraso tecnológico. Todavía máquinas había, pero muy pocas. Eran jornaleros, sobre todo con sus manos, los que cargaban con el trabajo. La escasa fertilidad, la baja productividad o la desigual distribución de la propiedad. Como luego veremos, en el norte abundaban los minifundios, las pequeñas propiedades, y en el sur los latifundios o grandes propiedades en manos de señoritos o de la iglesia, pero que eran trabajadas por jornaleros que no eran dueños de las tierras. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Latifundismo y minifundismo. Ambas son un problema, ambas son un lastre. Mira, en este sentido, en buena parte del país, la mayor parte de las tierras, de las propiedades, estaban en manos de un pequeño número de familias de la nobleza, familias aristocráticas o de la iglesia. Estamos hablando a principios del siglo XIX, ¿vale? Estas propiedades eran llamadas de manos muertas o amortizadas, ya que estaba prohibida su venta, su traspaso, donación o división. Es decir, eran propiedades que no se encontraban en el mercado. Además, estas tierras, en manos de estamentos privilegiados, nobleza y clero,
nobles y clero, eran en su mayor parte de grandes dimensiones, los latifundios. Y ahí tenéis un ejemplo del sur de España, un cortijo, ¿vale? Que era la residencia del señorito y del personal del servicio que trabajaba en esas grandes propiedades. Bueno, pues los poseedores de estas grandes propiedades, pues no las trabajaban de manera racional, ¿vale? No se podían vender y eran soportadas su carga de trabajo por mano de obra jornalera. Mira, el fenómeno del latifundismo estaba especialmente, como hemos dicho, extendido en el sur de España. Vamos a hacer un poquito de historia porque es necesario. ¿Por qué va a predominar? Y os voy a poner un mapa, ahí lo tenéis. ¿Por qué va a predominar en el sur de España las grandes propiedades y en el norte las pequeñas propiedades? ¿Por qué? Bueno, pues eso nos tenemos que remontar incluso a la Edad Media, al fenómeno de la Reconquista. Ya sabéis, el proceso por el cual los reinos cristianos del norte van comiéndole terreno al andaluz. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que a medida que se va avanzando hacia el sur, vivir en la frontera es un peligro. Y como premio, los reyes, la corona de los distintos reinos cristianos, premiaban a los repobladores, ya fuesen campesinos, órdenes militares o nobleza, con lotes de tierra. Evidentemente a los campesinos con propiedades más pequeñas y a la nobleza con propiedades más grandes. Lo que ocurrió, ¿vale?, es que, especialmente a partir del siglo XIV, por una serie de circunstancias históricas, muchos pequeños repobladores volvieron al norte. Otros se quedaron, pero lo cierto es que los grandes señores pues fueron acaparando propiedades más grandes. ¿Por qué? Bueno, pues porque la consiguieron comprar a esos pequeños campesinos. Muchas quedaron abandonadas. Incluso, bueno, aquí hay un debate historiográfico. Podemos decir como que en cierto modo los señores feudales de esa península hicieron cierto bullying, por así decirlo, a estos campesinos. Era peligroso vivir en la frontera y estos campesinos pues precisaban de la seguridad que les proporcionaban estos señores en sus castillos porque el poder real quedaba bastante lejos. Lo cierto es que en el sur de España predomina el latifundismo desde la Edad Media y moderna, y eso así se llega al siglo XIX. Por su parte, en el norte, ¿qué predomina? La pequeña propiedad minifundia, ¿vale? En la que un pequeño campesino o campesina se abastece de una pequeña propiedad. También existía otro tipo de tierra, las tierras de los ayuntamientos, tierras comunales, bienes de propio, ¿vale? Eran tierras que pertenecían a los vecinos, al ayuntamiento, pero tampoco se podía enajenar, no se podían vender, ¿vale? Y estas tierras eran muy variadas porque allí los vecinos, bueno, pues podían cazar, sus rebaños pastar o incluso cultivar, ¿vale? La productividad en todo caso era muy baja y era prácticamente una agricultura de subsistencia. Bien, esta estructura de la propiedad de latifundios en el sur, de minifundios en el norte y las tierras comunales, ¿qué ocurría con ella? Bueno, pues que no permitía una explotación racional de ella, ni unas inversiones en maquinaria agrícola que a su vez, si se hubiese invertido, hubiese tirado de la industrialización. Es decir, si yo solicito una máquina, esa máquina hay que hacerla. ¿Dónde la hago? Bueno, pues en las industrias, en las fábricas de las ciudades. Pero ¿qué ocurre? Que ni uno ni otro tiraron de esa industrialización. No se gastaron el dinero. ¿Por qué? Uno, los pequeños propietarios porque no tienen dinero. ¿Vale? La tierra que le da para el autoabastecimiento y mucho es. Y otro, los latifundistas, en cierto modo por dejadez, puesto que vivían bien y no sintieron esa necesidad de invertir en maquinaria para aumentar la productividad, para aumentar los rendimientos, puesto que total disponían de una mano de obra abundante, que era la mano de obra jornalera o jornalera. ¿Vale? Tampoco las tierras comunales se invirtió, puesto que eran públicas, ¿vale? Así que nadie iba a gastarse un dinero en algo público. En definitiva, que este sistema era un lastre para el aumento de la producción y evidentemente un lastre para la industrialización. Cosa contraria a la que va a ocurrir en Gran Bretaña, como ahora vamos a ver. Mira, era por tanto necesaria una reforma agraria que revolucionase el campo, ¿vale? Y que cambiase esa tendencia.
nuevos propietarios que, bajo el interés de ganar más dinero, evidentemente, se gastaran el dinero o se gastasen el dinero en nuevas máquinas. Y esas nuevas máquinas, evidentemente, había que producirlas. ¿Vale? Lo que hemos repetido. Mira, el modelo a seguir para esa reforma agraria siempre se tenía en mente. Era el de Gran Bretaña. Allí, ¿qué ocurrió? Lo habréis estudiado seguro en otros cursos. La revolución industrial fue posible porque previamente hubo una reforma agraria. ¿Vale? Gracias a la revolución inglesa del siglo XVII, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, mejor dicho, pasó del absolutismo al parlamentarismo. Y con el parlamentarismo llegaron los burgueses al Parlamento británico. Ahí lo tenéis en esa imagen caricaturizada. Y esos burgueses en el poder, junto a los nobles con una mentalidad emprendedora, bueno, sacaron leyes. Esas leyes llamadas leyes de cercamiento o enclosures acts, ¿vale? ¿Qué permitieron? Bueno, liberalizar las tierras, es decir, expropiar tierras, especialmente baldías, de grandes propiedades, bajo la amenaza, pues eso, de si no las pones de manera racional en cultivo, te las expropiaban. Aquellas que fueron expropiadas, ¿qué ocurrió? Bueno, fueron compradas por burgueses y nobles también, que se pusieron las pilas, y claro, una vez que estos emprendedores, especialmente burgueses, se hicieron con esas tierras, tú cuando te compras un solar, lo que quiere que te produzca. Ya puedes construir lo que sea, bueno, es un negocio, intentar que produzca lo más posible. Y esta gente que hicieron, bueno, pues invertir en esa maquinaria, y evidentemente esa maquinaria hay que hacer en la fábrica. ¿Dónde estaba la fábrica? En las ciudades. Y ahí comenzó la industrialización. Bueno, pues eso es lo que faltaba aquí en España, ¿vale? De un modo semejante al británico se intentaría, pero no va a resultar, ¿vale? Mira, en España entre 1835 y 1860 los distintos gobiernos liberales van a emprender un gran programa de reformas agrarias destinadas a modificar la propiedad y la explotación de la tierra siguiendo ese modelo, bueno, siempre en mente, el modelo británico. Estas medidas enlazaban con la reforma planteada, aunque en muchos casos no aplicada, por los ilustrados, ¿vale? Esto no es nuevo, esto viene ya del siglo XVIII. ¿Os acordáis? Los Jovellanos, Florida Blanca, Pablo de Olavide, son ministros ilustrados que pensaron que era necesaria una reforma agraria que tirase luego de la industrialización y con ello generase una renta y, bueno, España se modernizase, ¿vale? Inspirados en las ideas de fisiocracia y liberalismo económico, se pretendía poner la tierra en manos de nuevos propietarios con plena libertad para comprar, para vender, para alquilar y cultivar la tierra del modo que considerasen más oportuno. Se pensaba que este nuevo tipo de propietarios podría, evidentemente, una vez despojado esas trabas de la época feudal, pues modernizarlas y aumentar la productividad. Eso es lo que se pensaba, ¿vale? Y para conseguir esos objetivos, los gobiernos liberales, bueno, aplicaron una serie de leyes para modificar esa estructura agraria, suprimiendo numerosas instituciones que venían de la Edad Media. En primer lugar, no se pasa directamente a la venta. En primer lugar, ¿qué se hizo? Bueno, se disolvió el régimen señorial. ¿Qué era el régimen señorial? Eso viene de la época feudal, el derecho que tenían muchos señores de la nobleza para aplicar leyes que tenían que cumplir su población campesina. Bueno, pues con esa supresión del régimen señorial, los señores perdían sus derechos jurisdiccionales, pero las tierras se convertían en propiedades privadas y los campesinos que las trabajaban en asalariados, es decir, recibían un sueldo. Ya no estaban adscritos a la tierra, como la Edad Media. En segundo lugar, se produjeron las desvinculaciones, que eliminaron la vinculación de las tierras a las familias nobiliarias, algo que impedía su venta. ¿Vale? Y también muy vinculado a eso, a las desvinculaciones, valga la redundancia, se suprimió el mayorazgo. ¿Eso qué era del mayorazgo? Una institución que hacía que el hijo mayor de esa familia nobiliaria heredase el lote completo de la tierra de esa familia nobiliaria, impidiendo por tanto su división en porciones más pequeñas. Bien, pues con la disolución del régimen señorial, las desvinculaciones y la supresión del mayorazgo, lo que se pretendía era eso, liberalizar las tierras, quitarle esas trabas medievales que impedían
Bueno, pues sus divisiones, su enajenación, es decir, su venta, etcétera. Pero lo más importante, por último, se va a proceder a la desamortización, tanto de tierras civiles como eclesiásticas. ¿Eso qué es la desamortización? Algo parecido a, muy semejante a lo de Inglaterra. La expropiación, nacionalización y la venta en subasta pública de los bienes y propiedades pertenecientes a la Iglesia y los ayuntamientos, poniendo con ello en circulación las propiedades de manos muertas. Venga, vamos con el siguiente apartado. Vamos a estudiar detenidamente los procesos de desamortización, ¿vale? Que hubo varios. Y ya lo hemos comentado antes, los procesos desamortizadores no surgen repentinamente en el siglo XIX. Tiene sus antecedentes en la época del reformismo borbónico, en el siglo XVIII, dentro del marco del despotismo ilustrado. Acordaros, Carlos III, ese gran rey que tuvimos, y con sus ministros, Florida Blanca, Jovellano, entre otros, ¿vale? Ya pensaron que era necesaria una reforma agraria, que modernizara ¿qué? Bueno, la estructura agraria, para que tirase luego de la industrialización, ¿vale? Se pensaron esos programas de reforma agraria, pero no se llevaron a cabo, ¿vale? La expulsión de los jesuitas tras el motín de Esquilache, pues motivó la expropiación de los bienes de dicha congregación. Ese podría ser que los dos primeros pasitos, los programas de reforma agraria y la expulsión de los jesuitas. Ya durante el reinado de Carlos IV, el déficit de la hacienda real provocado por la guerra napoleónica y esa derrota de Trafalgar llevaron al ministro Godoy, os acordáis, ¿verdad?, a continuar con la expropiación de bienes eclesiásticos, afectando en esta ocasión a colegios mayores e instituciones benéficas. Siguiente pasito, durante la Guerra de Independencia, 1808-1814, tanto los gobiernos afrancesados del rey José I Bonaparte como las Cortes de Cádiz, bueno, pues aprobaron la desvinculación de las tierras afectadas a un linaje determinado o la abolición del régimen señorial. Pero ¿qué ocurrió? Que posteriormente sufrieron los vaivenes de la evolución política española del momento. Ya sabéis, en 1814 regresa Fernando VII, por tanto, ¿qué hace este? Con la vuelta al absolutismo, derogar, ¿eh?, con esas presiones de los estamentos privilegiados, estas medidas liberalizadoras, fueron reimpuestas en 1820 después del golpe de Riego en las cabezas de San Juan durante el trienio liberal, y ya sabéis que cuando en el 1823 regresamos al absolutismo tras la entrada de la Santa Alianza, bueno, pues en esa década ominosa fueron otra vez derogadas. Y claro, no será hasta los gobiernos progresistas en época isabelina de Mendizábal y Calatrava en el periodo del 35 y 37 cuando estas medidas se establezcan y se aprueben de manera definitiva. Mira, el objetivo de estas medidas iniciales era convertir, como hemos dicho, las propiedades feudales en tierras individuales y privadas, con las que yo pudiese hacer lo que quiera, que pudiesen circular libremente en el mercado, venderse, etc. Es decir, de momento no se nacionaliza ni se expropia, tan solo se suprimen las trabas feudales que lastraban su explotación, ¿vale? Luego sí se va a vender, o luego sí se va a nacionalizar y expropiar. Los nobles aceptaron sin protestar la renuncia a administrar justicia o nombrar las autoridades municipales, siempre que mantuvieran su derecho a cobrar renta para la explotación de las tierras a las que se pensaban con derecho. Los campesinos, sin embargo, pensaban que las nuevas leyes les permitirían librarse del yugo nobiliario, que hay que remontarse, como hemos dicho, a la Edad Media, y quedarse con la plena propiedad de las tierras que cultivaban. Esta situación provocará durante mucho tiempo numerosos conflictos entre señores y campesinos. Y muchos de estos pleitos, bueno, os podéis imaginar, fueron ganados bueno, pues por quien tiene el poder todavía, que son los señores, ¿vale? Vamos a hablar ahora ya de esos procesos concretos de desamortización, ¿vale? Y hay, bueno, aunque hay tres pasos, tres momentos, tres etapas, destacan por encima de todo dos de ellos, don Ministro Mendizábal y Madoz, aunque también hay que hablar luego un poco, nombrarlo lo que hizo Espartero, ¿vale? Durante el tiempo que estuvo en el poder, durante su regencia. Venga, el primer proceso desamortizador, incluso el más importante llevado a cabo de forma sistemática, fue la desamortización eclesiástica de Mendizábal. Se aprobó en 1836. Ya sabéis, durante la regencia de María Cristina de Borbón, mientras que Isabel II era menor de edad, era una niña.
El proceso desamortizador consistió en la desvinculación de las tierras de la nobleza y del clero. En este último caso, se expropiaron los bienes del clero regular, ¿vale? Es decir, de las comunidades religiosas. Se les expropian y se vendieron en subasta. Con esta operación, el Estado se hizo con un gran lote de propiedades rústicas de tierras y urbanas, tierras rústicas y urbanas y del campo y de la ciudad. ¿Qué pasó a vender? Como hemos dicho, en subasta. El objetivo era financiero, que el Estado recaudase mucho dinero para pagar la gran deuda pública que tenía el Estado. Pero ¿qué ocurrió? Que, claro, en este momento estábamos en plena guerra carlista y el dinero que había que invertir era bastante alto, bastante oneroso en esta guerra y se chupó buena parte de lo recaudado en esa desamortización, no consiguiéndose apenas pues reducir la deuda. También existieron fines políticos, ¿vale? Fines políticos en esta liberalización, en esta desamortización. Y es que, claro, recordamos todo, Isabel II o la causa de Isabel II se tuvo que apoyar en los liberales, en los burgueses liberales, puesto que su tío, Carlos María de Isidro, contaba con el apoyo de la España más reaccionaria, de los carlistas. Y por tanto, si tú quieres que yo te apoye, ¿qué dicen los liberales? Pues venga, me traes el liberalismo a España, no solo político, sino también tomas medidas liberalizadoras de la economía. Y una de esas medidas liberalizadoras de la economía era, bueno, pues la nacionalización, la expropiación y la venta en subasta de esas tierras, en este caso eclesiásticas, ¿vale? Bien, gracias a estas medidas, pues evidentemente la causa isabelina se ganó una gran cantidad de simpatizantes liberales, ¿vale? Por último, el gobierno tenía también en mente un objetivo social. Con esta desamortización que se quería crear una clase media agraria que invirtiese, como había ocurrido en Inglaterra, que hemos antes hablado, una clase media agraria que invirtiese en aumentar la productividad, en comprar maquinaria y que tirase de la industrialización. Bien, como podrás ver en ese mapa, las zonas más afectadas por estas expropiaciones fueron las del centro y las del sur peninsular, ¿vale? Venga, a ver, siguiente pasito en este proceso desamortizado después de Mendizábal, durante la regencia de Espartero, ¿vale? ¿Qué hizo? Pues dio un pasito más en ese proceso. En 1841 se decretó la desamortización de los bienes, en este caso del clero secular, ¿vale? Antes habían sido del clero regular, pues ahora del clero secular y se vendieron en pública subasta. ¿Qué ocurrió después? Que el proceso desamortizado quedó interrumpido en 1844 cuando llegaron los moderados al poder. Había que esperar más tarde al regreso de los progresistas en 1854 cuando se reactivase el proceso desamortizador, en este caso con otro ministro, Pascual Madó, ¿vale? La famosa desamortización de Madó, ¿vale? En este caso afectó a los bienes, sobre todo pertenecientes a los ayuntamientos, aquellas tierras que aprovechaban los vecinos de una localidad. Por lo que también se conoce a este proceso Erdemado como la desamortización civil. En el caso de Mendizábal y de Espartero era religiosa. En este caso, la de Madoz, la desamortización civil, aunque también afectó a los bienes eclesiásticos que no habían sido expropiados anteriormente. La desamortización comenzó en 1855 y su aplicación fue polémica al obligar a los ayuntamientos a vender los bienes de propios, pero no los comunales. Sin embargo, la distinción entre bienes propios y comunales no era siempre del todo clara, por lo que se acabaron vendiendo más tierras de las que se habían planeado en un principio. A ver, el procedimiento de venta de las propiedades fue muy similar al que había seguido Mendizábal, aunque los ingresos obtenidos se destinaron principalmente a fomentar la industria del país y la construcción del ferrocarril, la cual contó con importantes subvenciones gracias a la ley del ferrocarril. La desamortización de Madó recaudó un total de 8.000 millones de reales, casi el doble que la de Mendizábal. Bien, una vez vistos los antecedentes de la desamortización en época borbónica, la desamortización
de Mendizábal, de Espartero y de Amador, hay que hablar de las consecuencias del proceso. Y hay que dejar una idea clara, que la desamortización o las distintas desamortizaciones no salieron bien o no fueron del todo bien, ¿vale? ¿Por qué? Mira, económicamente no se consiguieron los objetivos que se habían planteado. Se produjo, eso sí, el cambio jurídico en la propiedad de la tierra, pero en la práctica el latifundio pues se consolidó en el sur y en el centro de la península, ya que los compradores de tierra fueron un grupo reducido de burgueses que se hicieron con amplios lotes. La clase media de propietarios que se pretendía crear nunca llegó a ser una realidad y lejos de promover una burguesía industrial, incentivó más la inversión en tierra que en la industria. Es decir, hablando claro para que se me entienda, ¿qué ocurrió? Que se habían vendido tierra, pero que quien la había comprado eran burgueses, que habían comprado estos burgueses grandes lotes, que la estructura al final continuó siendo prácticamente la misma, de grandes propiedades en el sur, con un traspaso, en este caso, a manos burguesas. ¿Y qué hicieron los burgueses? Pues imitar a la nobleza, ¿vale? No invirtieron en tierra, perdón, no invirtieron en maquinaria, no invirtieron para hacer aumentar la productividad y no invirtieron, por tanto, para que la industria en España se reactivase. Es cierto que aumentó la producción, más que la productividad, la producción, pero no tanto por la aplicación de nuevas técnicas, sino porque se roturaron tierras nuevas, es decir, se pusieron en cultivo más tierras, no porque en estas se aplicasen nuevas técnicas y nuevas máquinas. Lo que a la hacienda se refiere, al dinerito recaudado, fue a todas luces insuficiente para saldar la deuda del Estado. Os acordáis que hemos dicho que una de los porqués, una de las causas de este proceso de subasta de tierra era para que el Estado se quitara de encima la deuda. Bueno, pues no fue suficiente para saldar la deuda. Aunque sí se va a producir un aumento de la recaudación tributaria derivada de qué? Bueno, de las cargas impositivas de esos bienes desamortizados, sí, el cobro de impuestos por la venta de tierra y por la porque esos nuevos terratenientes, ¿ok? Bueno, pues tienen que pagar anualmente sus impuestos. Políticamente se produjo un gran enfrentamiento con la Iglesia Católica. Hemos hablado que a la Iglesia se le quitan las tierras. Va a marcar la sociedad española en las décadas posteriores. Por otro lado, Mendizábal consiguió aumentar la base de simpatizantes del nuevo régimen, es decir, la burguesía. Se estaba legislando a favor de esto. Un pelotazo para esta clase. Pero en la mayoría de los casos, los compradores de tierras estuvieron más cercanos a las ideas moderadas que a las progresistas, por lo que aunque se consiguió consolidar el liberalismo, ¿vale?, en España, fueron los sectores más conservadores los que tuvieron preponderancia. Y eso sí, mira, las consecuencias más desastrosas de la desamortización fueron a nivel social. Y es que las desigualdades, lejos de acortarse, aumentaron considerablemente, si fue aún peor. Mira, las clases más bajas, que dependían de la caridad de la Iglesia, pues ya no tenían esas tierras con las que poder sobrevivir. Ya no disponían de esa caridad eclesiástica. Y eso era un pilar fundamental para su vida. Por otro lado, la desamortización de Amador provocó la ruina de muchos ayuntamientos. ¿Os acordáis que se les expropian muchos bienes a los ayuntamientos? Y además perjudicó a los vecinos más pobres. Porque, igual que hemos dicho antes, se vieron privados de usar unas tierras que eran un sostén para su precaria vida. También tuvieron que prescindir de muchos servicios básicos como médicos y maestros en los municipios. Esto último, junto a la desaparición de instituciones religiosas dedicadas a la enseñanza, provocó, fijaros, un aumento descomunal del analfabetismo entre las clases más pobres. Como veis, todo un despropósito. Y los campesinos humildes, al no poder acceder a la compra de una parcela, evidentemente no pueden comprarlo, se convirtieron en jornaleros. Jornaleros que ya había, viviendo constantemente amenazados por la miseria y el paro. Bien, por tanto, no vino a solucionar nada. Es más, lo agravó. Y ahí tenéis una imagen de jornalero de principio del siglo XX que dice que al final con la desamortización estamos aún peor que antes, porque sigo viviendo de manera miserable y además
a mi ayuntamiento le han quitado las tierras y además la iglesia ya no tiene esos medios con los que ejercer la caridad. Por tanto, estoy peor. Y encima más analfabeto todavía. La nobleza conservó gran parte de sus tierras, sumándose a ello numerosos burgueses. Evidentemente porque la expropiación fue ejercida sobre la iglesia y los ayuntamientos. Y se sumaron a ello, a la nobleza, numerosos burgueses que habían adquirido grandes lotes de tierra desamortizada. Mira, ocurrió también una cosa que no lo he puesto ahí, que es la endogamia de grupo. Y es que familias nobiliares se unieron a familias ricas de la nueva clase burguesa. Incluso, bueno, se casaron hijo o hija, uno ponía el apellido y otro ponía la pasta, ¿vale? Sin embargo, no se convirtieron en empresarios agrarios. Esto es importante, no se convirtieron en empresarios agrarios, como se había previsto, al igual que había ocurrido, como se tenía previsto que iba a ocurrir siguiendo el caso de Inglaterra. Se convirtieron en terratenientes asentistas, que preferían vivir de la renta, sí, de lo que me daba el campo por sí mismo, con esa mano de obra jornalera, que arriesgarse a invertir en modernizar sus propiedades. ¿Para qué voy a invertir en modernizar mis propiedades si puedo vivir de la renta? Las tierras se abandonaron al arriendo y subarriendos y al alquiler y se dedicaron al cultivo extensivo, que era, ya sabéis, el cultivo extensivo frente al intensivo. El cultivo extensivo solo era rentable gracias a una abundante mano de obra barata. En este caso hemos dicho la explotación de los jornaleros. Mira, este conjunto de elementos fue generando un cúmulo de tensiones sociales que fue aumentando conforme aumentaba la conciencia proletaria, conforme se extendían las ideologías anarquistas, socialistas y comunistas. Y eso lo vamos a ir viendo como a medida que transcurre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, eso va a ser un caldo de cultivo, bueno, pues para manifestaciones, huelgas, asalto de tierras y bueno, durante la Segunda República, bueno, pues este problema va a ser uno de los que se pongan encima de la mesa, se tomarán medidas y luego vendrá el golpe de Estado y la guerra civil. Vamos con el penúltimo apartado. Le he titulado Fracaso industrializador y su desarrollo en España. Os podéis imaginar, vamos a hablar de lo que hemos comentado al principio de este vídeo, de esa fallida revolución industrial española, que está muy relacionada con lo mal que se hizo el proceso desamortizador y los resultados tan mediocres. Mira, tal y como hemos podido estudiar, la ausencia de una verdadera reforma del campo español que hubiese modificado la estructura agraria, que hubiese traído una clase media de propietarios, que hubiese invertido en máquinas, fue un lastre para la industria española. Fracasó el proceso de industrialización y por consiguiente fue un motivo para perpetuar el subdesarrollo económico, el subdesarrollo social en España durante el XIX y principios del siglo XX. No obstante, ese subdesarrollo industrial, agrario y social se venía arrastrando en España desde antes del siglo XIX y hunde incluso sus raíces en la Edad Media y moderna. A pesar de que los ilustrados ya detectaron los problemas estructurales de la economía y la sociedad, como ya hemos dicho al principio, lo cierto es que las reformas borbónicas en algunos casos no pudieron poner remedio por falta de medios o no se quiso por miedo a los estamentos privilegiados. Así es que llegamos al siglo XIX con ese atraso y los vaivenes políticos vividos en esa centuria no hicieron sino pues perpetuar esos problemas estructurales. Dicho esto, mira, las características socioeconómicas de la España del XIX fueron, bueno, pues ahí lo tenéis súper resumido. Crecimiento demográfico bastante menor que en el resto de países industrializados. ¿Por qué? Por el mantenimiento de una tasa altísima de mortalidad. Moría mucha gente. ¿Por qué? Porque hay poca comida. ¿Por qué hay poca comida? Porque el campo no se moderniza. ¿Vale? Predominio del analfabetismo. Predominio de la población rural frente a la urbana. Es decir, muchísima población española, o la mayoría de la población española vive en el campo frente a una minoría de la ciudad. Y por tanto, va a predominar el sector primario, pero un sector primario todavía obsoleto, con bajo rendimiento, con técnicas obsoletas, con muy pocas máquinas. Esto nos lleva a una escasa industrialización del país, como ahora vamos a ver en un mapa. Por eso tenéis una fábrica tachada.
una industrialización escasa, una industrialización muy desigualmente repartida en el territorio. Va a destacar más la periferia, aquí lo vamos a ver en el mapa, venga, va a destacar más la periferia que el interior. La periferia, es decir, la costa cántabra, el levante y el sur un poco, pero hay un gran vacío en el interior, ¿vale? Hemos dicho, escasa industrialización, muy desigualmente repartida en el territorio, va a destacar la periferia frente al interior, una demanda interna insuficiente, es decir, la gente cómo va a solicitar o cómo va a demandar productos industriales, ropa u otros productos de consumo si son pobres, ¿vale? La escasez de fuentes de energía, el atraso agrario que no tira de la industria, ya lo hemos dicho, y la inexistencia de una burguesía emprendedora, ¿vale? En cuanto a sectores industriales, ¿qué va a destacar? Bueno, pues por encima de todo, aquí lo vamos a ver, la industria textil, la más importante, el sector textil más importante de la industria catalana, que venía ya de antiguo. En Sevilla también hay un poco y en Málaga. La siderurgia, en la zona vasca y malagueña. Bueno, y la minería, especialmente destacable en Asturias. El desarrollo de la minería va a estar sometida a los intereses extranjeros. El ferrocarril será subdesarrollado y se va a planificar muy mal por la estructura radial. Estructura radial sí que las vías férreas o bien van para el centro, para Madrid, tal y como ocurrirá con las carreteras, o bien muchas de estas vías férreas van a tener trazado que no vengan a satisfacer las necesidades de los españoles, sino más bien las necesidades de las compañías mineras o ferroviarias. Subdesarrollo del mercado interior por los transportes deficientes y la escasez de demanda por el subdesarrollo socioeconómico. Un comercio exterior deficitario, es decir, importamos más que exportamos, y el predominio de políticas proteccionistas e intervencionistas por los intereses de las oligarquías agrarias e industriales, que desincentivaron la inversión y disminuyeron la demanda por la carestía de los precios. Bien, para concluir, comentar que la desamortización, pues bueno, fue sin duda uno de los acontecimientos claves del siglo XIX en España. Permitió la transformación de las estructuras jurídicas de propiedad de la tierra y acabó definitivamente con el antiguo régimen. Sin embargo, como ya sabéis, y pese a las buenas intenciones, la práctica fue bien diferente. Se perpetuó, incluso se agravó el latifundismo y los problemas del campo en las zonas más pobres, sobre todo en Extremadura y Andalucía. El fracaso de esta revolución agraria, el fracaso de esta modernización del campo, condujo en gran parte al fracaso de la industria. Como ya sabéis, hemos dicho hasta la saciedad que está súper relacionado, y al estancamiento económico y social de España. Bien, este mal rollo económico, esta mala marcha económica y social, evidentemente, como hemos dicho, va a crear un caldo de cultivo de una gran conflictividad social a principios del siglo XX. Lo veremos cuando llegue la crisis de la Restauración, con Primo de Rivera, sobre todo con la Segunda República, y esto va a desembocar en la Guerra Civil. Incluso podremos estudiar que, bueno, durante el franquismo, aunque Franco impuso esa dictadura, no era tonto en el sentido de que no era ajeno a los problemas que había en el campo y emprenderá políticas de colonizaciones, como por ejemplo aquí en el Bajo Guadalquivir. Pero bueno, que quiero que entendáis que estos problemas los vamos a pagar en el siglo XX, que van a estar candentes en el siglo XX. ¿Vale? Venga, un saludo y espero que os hayáis enterado un poquito de esta mala marcha socioeconómica de España en el siglo XIX. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.